Mi mamá me trató como una sirvienta durante años porque me parecía a mi padre biológico. Cuando él me dejó una herencia bastante grande, ahora exige una parte, aunque me hizo la vida imposible. Yo, mujer de 21 años, he enfrentado el peor castigo por parecerme a mi padre biológico. Soy el resultado de una aventura extramatrimonial de mi madre. Ella estuvo casada con mi padrastro durante 10 años y tuvo 3 hijas, Mindy, de 26 años, CECE, de 24, y yo, de 21. Mi padrastro no sabía que yo no era su hija biológica. A medida que fui creciendo, cada vez me parecía más a mi padre biológico, y mi padrastro empezó a sospechar sobre mi paternidad. Mis hermanas mayores se parecían a mamá, así que él nunca cuestionó si eran suyas. Pero cuando yo crecí viéndome completamente diferente a cualquier persona de la familia, decidió hacer una prueba de paternidad a las 3. La infidelidad de mi madre salió a la luz. Solo la hija mayor era realmente hija de mi padrastro, y el ADN de CECE y el mío no coincidía con el suyo. Entonces mamá confesó que los padres de sus 3 hijas eran 3 hombres diferentes. Mi padrastro le entregó los papeles de divorcio y solo pagó manutención por su hija biológica, Mindy. Para CECE y para mí, mamá tuvo que empezar a trabajar duro. Mamá amaba a Mindy y a CECE incondicionalmente porque se parecían a ella. A mí me odiaba porque yo había destapado su verdad. Cuando era niña, nunca entendí su ira hacia mí. Con mis medias hermanas era alegre y cariñosa, pero conmigo solo era gruñona y grosera. No recuerdo ni un solo momento feliz con ella. Lo más triste es que no supe la razón hasta mucho después. Y cuando finalmente la supe quedé destrozada. La verdad lo empeoró todo. Primero, me provocó una crisis de identidad. Segundo, ahora entendía el motivo del odio de mi madre hacia mí, pero no podía hacer nada para solucionarlo. Ni siquiera podía quejarme de su indiferencia. Ella decía que el padre de CECE y mi padre biológico se negaron a asumir su responsabilidad. Pero al menos CECE se parecía a mamá, así que a ella no le dolía mantenerla. Yo, en cambio, me parecía a mi padre biológico, y eso hacía que me guardara rencor. Mamá y mis medias hermanas manipulaban la situación y me culpaban por la vida difícil que llevaban. Me menospreciaban abiertamente no solo mi madre, sino también mis hermanas. Mindy se llamaba a sí misma la legítima. Me insultaba y me culpaba por el divorcio de sus padres. Incluso CECE se burlaba de mí, diciendo que yo me parecía a mi padre biológico y que era la razón por la que la familia se había destruido. Decía, ¿que no pudiste parecerte a mamá? Eso nos habría salvado de que papá nos abandonara. Como si hubiera estado en mis manos decidir cómo verme cuando era niña. Crecí odiándome. Odiaba mis ojos azules, porque ellas tenían los ojos marrones como mamá. Odiaba mi nariz, mis labios, cada parte de mi existencia. La indiferencia continuó durante años. Casi nunca recibía ropa nueva, crecía usando la ropa vieja de Mindy y CECE. Mamá nunca me compró juguetes nuevos y tampoco se me permitía jugar con los juguetes de mis hermanas. Yo era la sirvienta no remunerada de la casa. Tenía que llevarles agua y comida desde la cocina, dejar sus platos en el fregadero, lavar su ropa e incluso tender sus camas algunas veces. Lo único bueno que mamá hizo por mí fue enviarme a la escuela. Era una escuela comunitaria, pero al menos me dio educación. A los 13 años me escapé de casa, pero la policía me encontró y me llevó de regreso. Les dije que no quería volver, pero no me escucharon. Mi madre lloró frente a ellos, diciendo que era una madre soltera que cuidaba de 3 hijas, y que yo solo era una niña problemática, celosa de sus hermanas. Enumeré todas las torturas que había vivido. Los policías me preguntaron si había sufrido maltrato físico, y respondí que no. En ese momento dejaron de tomar notas. Mi madre les dijo, ¿ven? Por eso les dije que es una niña problemática, celosa de sus hermanas y nada más. No consideraron la explotación emocional como un delito. Me dieron unas palmadas, me pidieron que fuera una buena niña y se marcharon. Después de eso, mamá y mis medias hermanas comenzaron a odiarme aún más porque intenté denunciarlas. No puedo explicar lo miserable que fue. Quedarme en casa se volvió insoportable, así que empecé a trabajar a medio tiempo. Cuidaba niños para los vecinos, cortaba césped, trabajaba en tiendas de vídeo y hacía todo tipo de trabajos para mantenerme lejos de mi familia tóxica. Trabajar fuera era mejor que ser mano de obra gratuita en casa. Para entonces me había vuelto rebelde. Empecé a ganar mi propio dinero y dejé de soportar sus tonterías. Dejé de comer en casa y compraba mi propia comida.
La vida mejoró después de eso porque ahora podía tener algunas de las cosas que tenían mis hermanas, e incluso a veces compraba ropa mejor que la de ellas. CECE empezó a ser más amable conmigo, pero la mayor, Mindy, seguía siendo terrible. Me rompía los vestidos, dañaba mi maquillaje y hasta tiraba mis cosas por celos. No tenía más opción que quedarme allí y soportarlo. Quería ahorrar dinero y escapar definitivamente, pero mi jefe en la tienda de vídeo me aconsejó terminar la secundaria para poder conseguir un mejor empleo. Me dijo que su hijo trabajaba en una empresa de reclutamiento y que podría ayudarme a conseguir un puesto en ventas después de graduarme. Así que agaché la cabeza y estudié hasta terminar la secundaria. El día que me gradué, empaqué mis cosas y me fui. Conseguí un trabajo en ventas y desde allí, trabajé duro para ganarme la vida dignamente. Mamá quiso que regresara a casa. Se presentó un par de veces en mi trabajo y me pidió que volviera, pero me negué. No era por amor, sino por dinero. Decía que en lugar de pagar alquiler y vivir fuera, podía pagarle renta a ella y vivir con ellas. Me reí en su cara. Vivir allí gratis ya era una pesadilla, y pensaba que iba a pagar por vivir con todas ustedes. Yo quería conocer a mi padre biológico, pero mamá se negaba a darme información sobre él. Le pregunté a CECE si sabía algo de su papá, y me dijo que mamá le había contado que él no quería conocerla, así que era mejor no contactarlo. A mí me había dicho exactamente lo mismo. Sospechaba que no podía ser cierto, así que seguí insistiendo hasta que me dijera la verdad, pero ella es una mujer horrible y no cede ante ningún tipo de presión. Hace 2 años dejó de pagar la hipoteca y necesitaba dinero con urgencia. Me buscó para pedirme un préstamo. Le dije que le daría el dinero solo si me decía quién era mi padre. Me dio su nombre y nada más. Le pedí su dirección y respondió que él no me quería en su vida, así que no tenía sentido contactarlo. Le dije que no le daría el dinero hasta que me entregara todos los detalles que necesitaba. Finalmente me dio una dirección. Eran como 30 horas por carretera, y si iba en avión necesitaba 2 vuelos con conexión. Ahorré para el pasaje y me presenté en esa dirección, solo para descubrir que era falsa. Regresé a casa furiosa y discutí con mi madre. Le dije que la denunciaría por ocultarme información sobre mi padre. Entonces me dijo que había sido reacia a darme la dirección porque la familia de él no sabía de mi existencia y mi visita arruinaría su vida. Intentó hacerme sentir culpable como si yo quisiera destruir un hogar. Después de muchas discusiones, esta vez me dio la dirección de su oficina, que quedaba a 4 horas, pero seguía insistiendo en que no lo visitara porque él no me quería en su vida. Decía cosas como ¿por qué quieres humillarte? Te va a echar. No quiere ver tu cara. No la escuché. Tomé un autobús y fui a su lugar de trabajo. Cuando finalmente lo vi, el momento fue surrealista. Ni siquiera tuve que presentarme. Me miró y dijo, mi niña. Luego me abrazó. Fue el abrazo más fuerte que he recibido de un familiar en toda mi vida. Entonces descubrí algo que me dejó en shock. Mi padre biológico había estado pagando manutención todos estos años. Mamá me dio una dirección falsa para que nunca supiera la verdad. Nos había estado alimentando con mentiras a ambos. A él le dijo que yo lo odiaba y que no quería conocerlo. Era cierto que su familia no sabía de mí. Me contó que llevaba 40 años casado y tenía 2 hijos adultos. Amaba a su esposa y no quería arruinar su matrimonio. Mi madre usó eso para chantajearlo durante años y seguir recibiendo dinero. Él dijo que podíamos vernos fuera y que incluso podía ayudarme económicamente, pero no quería revelar mi existencia a su familia. No me sentí bien con el hecho de que no quisiera aceptarme abiertamente, así que después de ese encuentro no volví a verlo. Me sentí desilusionada. Me envió varios correos electrónicos, pero nunca respondí. Hace casi 6 meses apareció en mi trabajo. Se disculpó y dijo que quería compensarme. Le dije que no tenía que hacer nada por mí. Ya no soy una niña de 13 años. Dijo que después de conocerme no se sentía bien ocultándome más y que había confesado todo a su esposa y a sus hijos. Sus hijos ya eran adultos y se habían ido de casa, así que no les afectó demasiado. Sin embargo, su esposa estaba en shock y estaban yendo a terapia. Me entregó un documento que resultó ser la escritura de una mansión. Dijo que era lo único que podía hacer para compensar sus errores. Le pregunté si su familia sabía de esto y respondió que sí. Había pagado la universidad de sus hijos, había creado fondos fiduciarios para ellos y había dejado una casa para su esposa. Y la mansión me la dio a mí.
Me sentí abrumada. No sabía que tenía tanto dinero. Si lo hubiera sabido, también podría haberlo chantajeado y extorsionado durante estos 2 últimos años, como hizo mamá durante 20. Le conté lo mal que me habían tratado toda mi vida por parecerme a él. Me pidió perdón. Dijo que no tenía idea de lo que yo había sufrido porque mamá siempre le contó otra versión. Afirmó que me daba la casa para asegurar mi futuro y porque, como padre, sentía que me lo debía. Su gesto me sobrepasó emocionalmente. No le conté a nadie sobre la mansión. Últimamente estaba pensando en entrar a la universidad. Siempre quise graduarme, pero el dinero era una gran limitación. Ahora que tenía una mansión, pensé en alquilarla y usar ese dinero para pagar mis estudios. Así fue como mamá se enteró de que mi padre biológico me había dado la propiedad. Ahora anda detrás de mí muy dulce intentando obtener una parte. Me manipula diciendo que es mi madre y que tuvo que pasar por un divorcio por mi culpa, así que debo darle una parte. Cuando me negué, me amenazó con demandarme porque, según ella, tiene derecho a la propiedad de mi padre biológico. No tengo ningún conocimiento sobre leyes de propiedad o herencia. Supongo que no puede reclamar nada, pero a veces las leyes en este país funcionan de manera extraña. No tengo dinero para contratar un abogado hasta que empiece a recibir ingresos del alquiler. Si alguien tiene alguna idea sobre esto, por favor ayúdenme. Sí, pueden llamarme tonta, pero realmente necesito orientación. Gracias de antemano. Actualización 1. Les digo algo, el dinero funciona de manera curiosa. Por cierto, gracias por ayudarme. Pensé que Reddit era solo para divertirse, pero hay personas increíbles que realmente ayudan a los demás. Como muchos dijeron en los comentarios, mi madre no puede reclamar una parte de una casa que mi padre me dio a mí. La siguiente vez que vino furiosa exigiendo su parte, exploté. Dijo que me demandaría por esto. La desafié a hacer lo que quisiera. No puede hacer nada más que gritar. Chilló como un león herido después de nuestro último enfrentamiento. Actualización 2. Hubo silencio durante mucho tiempo. No estuve en contacto con ellas. A veces me cruzo con CECE, porque trabaja en el mismo edificio que yo. Al ver cómo cambió mi suerte después de conocer a mi padre biológico, CECE también presionó a mamá para que revelara la identidad de su propio padre. Lamentablemente, su padre resultó ser un hombre alemán que regresó a su país. Él había sido nuestro vecino durante algunos años. Alquilaba una habitación en la casa contigua, en ese entonces era estudiante y dejó embarazada a mamá. Cuando supo que ella estaba embarazada y que probablemente le pediría manutención, huyó. CECE logró contactarlo por correo electrónico y él confesó todo. Ahora están en contacto, pero CECE está triste porque no obtuvo ningún beneficio tras descubrir quién era su padre. Eso me hace preguntarme si realmente quería conocerlo o si esperaba ganarse la lotería. Contraté una agencia para conseguir un inquilino para mi mansión. Hace 6 días, alguien de la agencia me llamó. Dijo que llevó a un posible arrendatario a ver la propiedad y encontraron a 2 mujeres viviendo allí. Me quedé horrorizada. Esas mujeres afirmaban ser las dueñas. Discutieron con los interesados y los echaron. El agente me contó que durante el último mes había enviado a 2 o 3 posibles inquilinos, pero misteriosamente todos dejaban de responder después de visitar la mansión. Le pedí que me enviara fotos de esas 2 mujeres. Eran nada más y nada menos que mamá y Mindy. Corrí hacia la propiedad, que estaba a 1 hora de donde vivo. Sin decir una palabra, empecé a sacar sus cosas y lanzarlas afuera. Intentaron detenerme repitiendo, «Espera, podemos explicarlo, por favor, escúchanos». Grité que no quería escuchar a unas ocupas. Era 2 contra 1. El vecindario es muy tranquilo, así que los vecinos oyeron el escándalo y llamaron a la policía. No llevaba conmigo los documentos de la casa, pero el agente tenía una copia y se la mostró a los oficiales. La policía las expulsó, aunque también me aconsejó instalar seguridad en la propiedad. Pregunté si podía obtener una orden de restricción contra ellas. Los policías dijeron que no era fácil, porque mamá y Mindy no tenían antecedentes penales. Era la primera vez que causaban problemas, así que probablemente saldrían impunes. Llamé a mi padre y le conté todo. Yo aún no tenía dinero para contratar seguridad, pero él tomó el asunto en sus manos. Dijo que instalaría más cámaras en toda la casa, hasta ese momento solo había una. También afirmó que conseguiría un inquilino por mí y que ya no tendría que ocuparme del tema. Fue un gran alivio porque no tenía idea de cómo funcionaban los contratos de arrendamiento y demás trámites.
Desde entonces no he vuelto a saber de las ocupas, pero veremos cuánto dura esta calma. Estoy segura de que intentarán regresar. Actualizaré si algo más sucede. Gracias por seguir leyendo. Actualización 3. Hola a todos. Perdón por no actualizar con frecuencia, la universidad me ha mantenido ocupada. Sí, han pasado muchas cosas en los últimos meses. Iré directo al punto. 2 semanas después del último incidente, mamá y Mindy aparecieron otra vez en mi puerta. Esta vez se veían miserables. Dijeron que estaban sin hogar. Mamá perdió su trabajo y dejaron de pagar 2 meses de renta, así que el propietario las echó. Según ellas no tenían a dónde ir, por eso fueron a vivir a la mansión. Después de que las expulsaron de allí, han estado durmiendo de un lugar a otro, pero ahora nadie quiere recibirlas. Lloraron y me suplicaron que las dejara vivir en la mansión durante un mes, hasta que arreglaran su vida. Yo estaba agotada después de un día largo y no quería lidiar con ellas. Les dije que ahora mi padre estaba a cargo de la propiedad y que yo ya no manejaba ese asunto, así que no podía ayudarlas. Me rogaron que hablara con él y que intercediera por ellas. Insistieron tanto que perdí la paciencia. Mamá empezó a recordarme el favor que me hizo al criarme. Decía, te crié durante 18 años, y así me pagas, así tratas a tu madre, que te crió sola. Le grité, sí, me criaste, pero no como a una hija, sino como a una sirvienta. No era más que la empleada doméstica de ustedes 3. ¿Alguna vez me compraste ropa nueva o algo propio? Todo lo que tenía eran sobras de Mindy o de CECE. Siempre comía lo que quedaba. Sobrevivía con comida recalentada de la noche anterior mientras ustedes comían lo fresco. Si había 3 porciones de algo, ustedes 3 las comían y yo me quedaba con la ensalada o el ketchup. Hacía la mayoría de las tareas del hogar y jamás recibí amor ni cuidado. Incluso cuando estaba enferma eras cruel conmigo. Solo cuando mi estado empeoraba me dabas medicamentos de venta libre. Una vez tuve una reacción alérgica por eso, ¿lo recuerdas? Pudo haber sido fatal. Pude haber muerto por tomar medicamentos sin receta, y aún así te importó lo menos posible mi existencia. ¿Así fue como me criaste? Lo irónico es que nunca fue mi culpa. ¿Cómo puede ser mi culpa parecerme a mi padre? Fue tu culpa por engañar a tu esposo. Fuiste tú quien quedó embarazada de un hombre al azar, y yo tuve que pagar las consecuencias. Le grité como nunca antes en mi vida. Mi sangre hervía de rabia. Todo el odio y el dolor acumulados durante años salieron como una inundación. Ellas lloraban mientras yo desahogaba todo. Yo también me derrumbé y lloré a gritos. Intentaron consolarme, pero las aparté. Les dije que se alejaran. Ellas son las responsables del dolor que cargaré toda la vida. Seguían allí, pensando que me calmaría y accedería a sus exigencias, pero grité con todas mis fuerzas: lárguense, no quiero ver sus malditas caras. Después de que se fueron, lloré tanto que me sentí enferma. Al día siguiente fui al médico, tomé medicación y descansé un par de días. 2 o 3 días después, todavía me sentía débil y aburrida. 2 o 3 días después, aún me sentía débil y aburrida. Así que tomé mi auto y salí a conducir por la ciudad para despejarme. Pasé por la casa de mi mamá y vi que estaba cerrada, con algunas de sus pertenencias tiradas afuera. Me pareció extraño. Soy amiga de una chica del vecindario, así que la llamé para preguntarle qué estaba pasando. Me contó que mamá había cometido otro error. Había estado acostándose con el propietario de la casa donde vivía, y la esposa de él lo descubrió. La mujer llegó furiosa y sacó a mamá arrastrándola fuera de la vivienda. Resulta que mamá no había pagado el alquiler durante más de un año. En lugar de pagar con dinero, lo compensaba acostándose con el dueño. Es un pueblo pequeño, aquí todo el mundo sabe lo que hacen los demás. Odio decir esto porque es mi madre, pero esta mujer es realmente, cualquiera que lea esto pensaría que es una historia absurda. Les aseguro que todo es verdad. Sé que para las personas con padres normales es difícil creer algo así. Pero no todos tenemos la suerte de crecer en una familia funcional. Hay personas como yo que venimos de hogares profundamente dañados. Esa es mi realidad. Como mencioné antes, mi padre biológico asumió la responsabilidad de buscar un inquilino para la mansión. Estoy usando ese dinero para pagar mis estudios universitarios. No es una universidad prestigiosa, pero me siento orgullosa de haber llegado hasta aquí por mis propios medios. Mientras tanto, mamá intentó seducir a mi padre biológico.
Él la echó y la amenazó con denunciarla si volvía a acercarse a mi mansión. Desde mi último estallido no he vuelto a saber nada de ella. CECE a veces me escribe mensajes. Por ella supe que Mindy también abandonó a mamá después de casarse con un hombre del vecindario. Él era viudo, tenía 2 hijos, una casa grande y algunas propiedades heredadas. Al parecer, mamá le heredó sus habilidades a Mindy. Bien por ellas.